Buenos días, alumnos y alumnas de la SLTIC. Vamos con la clase 2 de cuarto año, ¿sí? Biología. En esta grabación vamos a ver biología y salud y adolescencia, ¿sí? Vamos con biología. Vamos continuando con lo que sería características de los seres vivos. A ustedes les tocó la característica de que nos reproducimos, ¿sí? Por esa razón habíamos visto una pequeña aproximación de lo que es la reproducción de los seres vivos y acá vamos a profundizar un poquito más, ¿sí? Vamos a pensar en lo que es la palabra reproducción, ¿sí? Se trata de una función vital, es imprescindible para nuestra vida. Bueno, podríamos decir que sí, podríamos decir que no, pero ¿por qué? ¿Es una función vital nuestra? ¿Nosotros podemos vivir sin reproducirnos? Bueno, la verdad que sí, podemos vivir sin reproducirnos, ¿sí? Pero pues es una función vital para nuestra especie, ¿bien? Es decir, si nosotros de la nada, toda la población mundial se deja de reproducir por mucho tiempo, ¿qué pasa? Bueno, vamos a desaparecer como especie. Entonces, no es vital para cada uno, para los individuos, pero sí es necesaria para la supervivencia de nuestra especie. De igual forma, no se preocupen de que desaparecemos ni nada, porque hoy en día ya hemos sobrepasado la sobrepoblación, ¿sí? de toda la Tierra, así que no se preocupen que por esa razón no vamos a desaparecer. ¿Sí? Bueno. Ahora bien, a pesar de que todos los seres vivos comparten esta característica, no todos se reproducen de la misma manera, ¿sí? Y por eso vamos a ver los tipos de formas de reproducción, ¿sí? Tenemos lo que sería la reproducción asexual y la reproducción sexual. Fíjense que la única letra que cambia es la letra A que aparece en la reproducción asexual, que significa A significa sin, ¿sí? Entonces, reproducción asexual hace referencia a sin sexo, ¿sí? Aquí no intervienen los gametos sexuales, masculino, femenino, ni nada. Solamente hay un único progenitor, un único ser vivo que va a dar como descendientes copias idénticas a él, ¿sí? O a ella. Idénticas porque nada es igual, pero sí puede ser muy parecido, ¿sí? El mecanismo que utilizan en la mitosis. Y existen diferentes tipos de reproducción asexual. Tenemos la bipartición, que esto es exclusiva de las bacterias, ¿sí? La célula madre se parte en dos células hijas idénticas a ella, ¿sí? Ahí tenemos las bacterias. Perdón, no me refiero exclusiva a las bacterias, me refiero a que las bacterias tienen solamente ese tipo de reproducción, ¿sí? Las bacterias se van reproduciendo, dividiendo, ¿sí? Y son iguales las madres con las hijas, ¿sí? La gemación, por otro lado, hay plantas y hay algunos animales invertebrados que tienen este tipo de reproducción. Un individuo produce unos grupos de células llamadas yemas, ¿sí? Que crecen poco a poco hasta que se separan originando nuevos individuos, ¿sí? Tenemos las levaduras que son hongos, tenemos la hidra que es la hidra de mar, ¿sí? Que es un invertebrado, etc. La esporulación, esto también se da en muchas plantas, ¿sí? En parásitos, etc. El individuo que se reproduce fabrica muchas células pequeñas llamadas esporas, que ya son liberadas al aire, al agua, por muchos ambientes, ¿sí? Y que pueden germinar o no, ¿bien? Al germinar originarían un nuevo individuo. Tenemos ahí como ejemplo parásitos como el plasmodio, ¿sí? Que causan la enfermedad del paludismo o la malaria. También las plantas como musgos, helechos se reproducen por esporas. Y tenemos por último la multiplicación vegetativa o fragmentación. Una parte del individuo se desprende de forma natural o por accidente, o bien se extrae y ese fragmento se convierte en un nuevo individuo. Esto es muy frecuente en vegetales. Ejemplo, rosal o croto o en muchas suculentas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería multiplicación vegetativa. Muchas suculentas, por ejemplo, ¿sí? Esas plantitas
que están, parece como que rellenas de agua. Bueno, esas son plantas, son suculentas, ¿sí? Eh, al ¿cómo se diría? Arrancarle un esqueje, es decir, un gajito de su hojita, lo pueden colocar en el suelo o lo pueden colocar en algún frasquito con agua que toque la partecita de abajo de la hoja y en unos días o semanas van a empezar a salirle raíces, ¿sí? Esa es la multiplicación vegetativa, ¿bien? Bueno, acá tenemos la imagen de la bipartición, de la gemación y de la esporulación, ¿sí? Bueno, por otro lado tenemos la reproducción sexual, ya le sacamos la A adelante, ¿sí? Acá sí tienen que haber dos progenitores, aquí sí dan como resultado hijos que son diferentes, ¿sí? Tienen características parecidas, pero son diferentes. La mayoría de los organismos pluricelulares presentan este tipo de reproducción, ¿sí? Se caracterizan por dos eventos relacionados. La formación de gametos, que son las células sexuales, células especializadas para transmitir la información genética. Y por otro lado, la fecundación, es decir, cuando esos dos gametos se unen y originan un nuevo individuo. Vemos aquí como ejemplo el gallo y la gallina, ¿sí? Son diferentes sexos, se reproducen y dan como origen huevos, bien, que eso va a dar después como resultado el nacimiento de los pollitos, bien. La reproducción sexual puede tener dos tipos de fecundación, puede ser interna o externa. Acá el ejemplo de la gallina es interna. ¿Por qué? Porque los gametos sexuales del gallo van a introducirse dentro del cuerpo de la gallina, ¿sí? Es decir, del sexo femenino, y ahí se va a dar lugar la fecundación, la unión de los gametos dentro del cuerpo de la hembra, ¿sí? En cambio, la fecundación externa, los gametos masculinos y femeninos se liberan al ambiente externo y ahí es donde se da la fecundación, en el exterior, ¿sí? Por eso externa. Bueno, eso simplemente como actividad les pido que realicen un cuadro comparativo sobre reproducción asexual y reproducción sexual. Bien. ¿Cuántos progenitores se necesitan? ¿Cómo son sus descendientes? ¿Qué tipo de organismos presentan este tipo de reproducción? Y clasificación. Todo lo que tenían en la actividad, en la clase. Y por último tenemos qué tipo de reproducción posee el ser humano. Perdón, tenemos otro más. ¿Qué tipo de reproducción tenemos nosotros? Si tenemos asexual, sexual, y si es sexual si es fecundación interna, externa, y si es asexual, si es por bipartición, si es por gemación, si es por multiplicación vegetal, que no creo porque no somos vegetales. Bueno, ustedes me pondrán ahí. Y 3, por último, ¿por qué decimos, ahí me comí la S? ¿Por qué decimos que la reproducción no es una función vital, pero es necesaria para asegurar la supervivencia de la especie? Bien, eso lo tenemos al comienzo, ¿sí? Cualquier duda, me consultan, ¿sí? Pasamos ahora a salud y adolescencia. Aquí en salud y adolescencia habíamos comenzado en la primera clase con una presentación, ¿sí? Una autopresentación. Hemos estudiado lo que era la adolescencia, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a estudiar lo que son las adolescencias en otras culturas, ¿sí? Este sí es un poquito más largo esta clase, ¿bien? Esto más que nada es para que ustedes lo vayan viendo, ¿sí? Lo que yo quise es ponerles como pregunta si es que la adolescencia es única, ¿sí? La transición de la adolescencia si es única en todo el mundo o si hay diferentes culturas, diferentes costumbres, ¿sí? de transición de la adolescencia. Bien, y como verán, yo busqué varias tradiciones, como la tradición del paso de adultez de esta tribu, Satere Mawe, ¿sí? Donde ponen las manos dentro de unos sacos que tienen unas hormigas que pican mucho, que debe ser muy fuerte a la hora de esa transición, ¿sí? La tradición judía, que tienen el bar y el bat mitzvah, ¿sí? Que uno es para los chicos, otro para las chicas. La tradición del paso de adultez de los Amish, la Rumspringa,
La tradición del paso de adultez hispanoamericana, las quinceañeras, que es la que nosotros la verdad que bastante usamos, ¿sí? En Estados Unidos no son quinceañeras, sino los dulces 16, que son más que nada para los mexicanos, ¿sí? La tradición del paso de adultez inuit, que es otra tribu. A ver, no me acuerdo bien de qué lo que... Ah, aquí se iban a casar con los padres, ¿sí? Y si podían casar en ese clima polar y demás, pasaban a ser adultos, ¿sí? Todo en campamentos remotos que hacían, ¿sí? La tradición del paso a adultez del Khatam al-Quram, ¿sí? Que es, si mal no recuerdo, de la religión musulmana, ¿sí? Las chicas musulmanas. Eh, la tradición al paso de adultez de los Masai de Tanzania y Kenia, ellos con la sangre que creo que la tienen que tomar, ¿sí? Recordamos, bien. Eh, la paso de adultez de Etíope, el salto de buey, que era bastante interesante cuando la veía esa, ¿sí? Que ellos tienen que ir saltando un buey, ¿sí? Para cumplir con el rito, para poder casarse. La tradición del paso de adultez de los clavadistas de tierra, de los Vanuatu, que es como el salto bungee. Tienen que largarse 30 metros de altura. El paso de la adultez japonesa, miren que ellos se hacen con todas unas decoraciones, unos vestidos, todo, y hacen todo un festival. Y la tradición del paso de adultez de confucianistas, ¿sí? Que a ver, no me acuerdo mucho, a ver qué es lo que decían acá. Son las ceremonias que hacen, que usan la ropa tradicional, ¿sí? Y hacen prácticas típicas, ¿sí? De su tradición, ¿sí? La de los Apache, ¿sí? Que las ensucian a las chicas y hacen todo un ritual para pasar de adolescente a mujer, ¿sí? Bueno, son 12 las que yo le había conseguido, ¿sí? Ahora, lo que yo les pido como actividad es que me puedan hacer como un pequeño cuadrito comparativo, bien, viendo cuáles son las similitudes que tienen esas 12 y cuáles son las diferencias que se pueden encontrar en esos rituales, ¿sí? Edades en las que empiezan los rituales, lugares, tipos de rituales, etc. Seleccionar uno o dos tipos de rituales que te haya llamado la atención, justifica tu elección y compara las semejanzas y diferencias de esos rituales con los que vos tuviste al inicio de tu adolescencia. Dice, te propongo ubicar en un mapa donde se encuentran las diferentes culturas que se mencionan en la clase. Bien. Algo sencillo, pero bueno, laborioso el primero, ¿sí? Para buscar la información, que la tienen todo en la clase, ¿sí? Todo eso. Y bueno, me gustaría también saber su opinión sobre las similitudes y diferencias que tengan que ustedes elijan con su adolescencia, ¿sí? Bueno, eso es todo, chicos. Terminamos entonces con la clase 2 de cuarto año. Buenos días, alumnos y alumnas de la SRTIC de tercer año. ¿Sí? Vamos a desarrollar en esta pequeña y simple clase, la clase 2, como título Las células. ¿Sí? Recuerden que como primera actividad, primera clase en características de seres vivos, a ustedes les había tocado desarrollar la característica de que nosotros estamos compuestos, los seres vivos están compuestos por células. Entonces, continuando con esa característica, vamos a ver qué son las células, ¿sí? Se le había puesto como actividad en la clase 1 armar un mapa conceptual, un esquema, ¿sí? Con algunas palabras, con las palabras que yo le había puesto, sí, célula, unicelular, célula vegetal, tipo, eucariota, elefante, pluricelular, cantidad, célula animal, manzano, procariota, bacteria, ¿sí? Y bueno, si lo pudieron hacer bien, tendría que haber quedado algo así, ¿sí? Bueno, seres vivos que están compuestos por células se clasifican según su tipo y según la cantidad. Bien, según la cantidad de células que van a tener, teníamos
unicelulares, que son las que están formadas por una sola célula, y pluricelulares, que son las que están formadas por muchas células, 2 o más células. Y según su tipo podrían clasificarse en procariota y eucariota. Procariota, por ejemplo, una bacteria. Recordemos que las procariotas son las células que, bueno, ahora la vamos a desarrollar bien, son las células que carecen de un núcleo, ¿sí? Son células más antiguas, son más chicas que las células eucariotas. Las células eucariotas son células que sí tienen un núcleo bien definido, bien, donde almacenan ahí la información genética. En las procariotas no la pueden almacenar ahí porque no la tienen ahí distribuida por todo el citoplasma. Y las eucariotas también son más grandes que las procariotas, ¿sí? Las eucariotas a su vez también se pueden clasificar en célula animal y célula vegetal. También vamos a ver las diferencias que tienen esas dos células, ¿sí? Célula animal, por ejemplo, un elefante, como todos los otros animales, están formados por células animales. Y las plantas, como por ejemplo este manzano, que va a dar manzanas, está compuesto por células vegetales. Bien. Ahora sí, ¿qué son las células? Las células las podemos tomar como la unidad básica, ¿sí? Básica, estructural, funcional y de origen de todos los seres vivos. ¿Por qué estructural? Estructural porque va a formar, ¿sí?, toda nuestra estructura. Nosotros estamos compuestos por células, ¿sí? Entonces, toda nuestra estructura, bien, está compuesta por células. Por eso es unidad estructural. Funcional porque cada una de estas células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que no son todas iguales, cada una cumple una función, o cada grupo de células cumple una función específica, ¿sí? Por eso es unidad funcional o unidad de función. Y por último, unidad de origen porque estas células no aparecen de la nada, ¿sí? Tienen un origen. Toda célula proviene siempre de una célula preexistente, ¿sí? Bien. ¿Y cuáles son las características básicas que tienen todo tipo de células, tanto la procariota como la eucariota? Todas tienen membrana plasmática, que va a ser esa delimitación que tienen del exterior con el interior, ¿sí? Entonces esa delimitación que van a tener es la membrana plasmática. Algunas, ¿sí?, van a tener aparte una pared celular que va a cumplir también una función parecida, pero ya como más de protección, etc., ¿sí? Pero todas tienen membrana plasmática. Envoltura nuclear, esa, bueno, no es una característica básica. Yo la tengo acá, pero no la puedo sacar. Quería como borrarlo ahí, ¿sí? Pero iba a quedar como el cuadradito ahí. Entonces, bueno, siempre como que la dejo, pero fíjense bien que las otras las tienen las dos, ¿sí? Material genético es el material, la información que tienen las células, que vendría a ser como la receta, ¿sí?, para formarnos, para formar los seres vivos, ¿bien? Que las células procariotas las tienen ahí toda dispersa por todo el citoplasma. Y la célula eucariota la tiene encerrada en su núcleo, ¿sí? ¿Y qué es el citoplasma? El citoplasma también es la otra característica que comparten todo tipo de células, y es el líquido, ¿sí? Se llama el líquido intracelular porque está dentro de la célula, ¿sí? Y es ese líquido que les permite a las organelas, que son estas, o cualquier otra sustancia, puedan moverse con tranquilidad, ¿sí? Vamos con la clasificación de las células, ¿sí? Tenemos las células, como dijimos, las células procariotas y las células eucariotas, ¿sí? Las células procariotas, que son las células más antiguas, que carecen del núcleo, son más chicas que las células eucariotas, ¿bien? Se las puede clasificar en eubacterias y en arqueobacterias. Eu, que significa verdadero, hace referencia a las bacterias que nosotros conocemos típicamente, ¿sí? No quiere decir que las otras sean falsas, ¿no? Sino que son las bacterias que nosotros
típicamente hablamos, ¿sí? Las bacterias del yogur, las bacterias con las que se elaboran el queso, ¿sí? Las bacterias con las que nosotros, bueno, nos resfriamos, resfrío de virus, pero con las que nos enfermamos, ¿sí? Bacterias de la respiración, por ejemplo, de neumococos, ¿sí? Que son bacterias. Bueno, en cambio las arqueobacterias, arqueo, que hace referencia a antiguo, ¿sí? Son bacterias, en realidad no son tan antiguas, ¿sí? Y siguen estando todavía aquí, pero sí son bacterias que últimamente se le habían diferenciado de las otras, porque estas son las bacterias extremófilas, ¿sí? Bacterias extremófilas. Estas bacterias van a vivir en zonas, en lugares extremos, y se les llama arqueo por lo que, bueno, técnicamente se pensaba que eran bacterias muy, pero muy antiguas, ¿sí? Por supuesto que los dos grupos son unicelulares, es decir, que están formados por una sola célula. Todas las bacterias están formadas por una sola célula. Las células procariotas no tienen compartimentos internos, ¿sí? De membrana, es decir, no tienen organelas, ¿sí? El ADN está libre ahí en el citoplasma, no está encerrado. Los cromosomas es el ADN que está así comprimido, muy comprimido, ¿sí? Se forman ahí los cromosomas. Bien, habrán escuchado alguna vez el cromosoma X, el cromosoma Y, que son los cromosomas encargados de la sexualidad, ¿sí? Biológica. Bueno, también podemos decir que el ADN tiene una forma circular, es decir, que tiene no tiene un inicio ni un fin, sino que es forma circular. Eso lo van a ver más adelante, ¿sí? Y por lo general hay uno por célula, ¿sí? Bueno, nada más de aquí. Acá tenemos una imagen, ¿sí? De una bacteria. Fíjense que acá esto es el contenido genético, ¿bien? Que está ahí todo disperso. Tiene una membrana celular, aparte también tiene una pared celular que le da protección, y las bacterias por lo general tienen una cápsula, ¿sí? Que la utilizan para cuando el clima no es favorable para ellas. Ellas se encapsulan, ¿sí? Entran en un estado de inactividad, ¿bien? No se mueren, ¿sí? Y bueno, hacen uso de esa cápsula. Y los pili o pilos también son extensiones de su membrana, no son vellosidades, no son pelos, ¿sí? Sino son extensiones de su membrana que la utilizan para moverse, ¿sí? Se mueven para la derecha, para la izquierda, entonces tienen como un movimiento, ¿sí? Y muchas tienen o pilis, o tienen flagelo, o tienen las dos, ¿sí? El flagelo, es una extensión larga, bien, de su membrana. Tiene una movilidad hacia adelante, ¿sí? Es como un látigo, ¿sí? Lo utilizan moviéndose para derecha e izquierda, ¿sí? Para que se mueva hacia adelante, ¿sí? Etc. Bien. Vamos con las células eucariotas. Las células eucariotas sí aparecen hace 2000 millones de años. Son más grandes, son más complejas, tienen núcleo, ¿sí? Ellas sí tienen organelas. Bien, acá vamos a ver. Estas son las organelas que tienen las células eucariotas. Bien. Cada organela cumple una función en la célula. Así como si fueran como nosotros tenemos órganos, corazón, pulmón, ¿sí? Hígado, estómago. Bueno, las células tienen pequeñas organelas, ¿sí? Que cumplen diferentes funciones. No nos vamos a explayar con las funciones de cada una de las organelas y demás, ¿sí? Las células eucariotas se encuentran en gran variedad de seres vivos, ¿sí? Hay seres vivos que están formados por una sola célula, es decir, son unicelulares y tienen células eucariotas, y hay muchos otros seres vivos que están formados por muchas células, que ya son pluricelulares, ¿sí? Y que están formados por células eucariotas, ¿sí? Lo único que no existen son seres vivos pluricelulares que estén formados por células
procariotas. Eso no existe, ¿sí? Bien, ya, si son células procariotas, ya de por sí siempre son unicelulares, ¿sí? Bueno, volvamos. Acá tenemos un esquema de lo que son las organelas de las células eucariotas, célula animal y vegetal. ¿Mm? Eh, Estas son las organelas que comparten, ¿sí? Núcleo, que es donde tienen el contenido genético. Nucleolo, que es una concentración, ¿sí? Donde está ahí la información genética. Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. Ahí es donde se van a sintetizar, es decir, se van a formar las proteínas, ¿sí? El citoesqueleto es una organela que sirve para darle sostén, para darle forma a la célula, ¿sí? Serían como si fueran, ¿cómo se dicen? Varillas, ¿sí? O como si fueran, no me sale la palabra, vigas, ¿sí? Como si fueran vigas que sostienen un edificio, bueno, así, ¿sí? O como nosotros tenemos el esqueleto, ¿sí? Bueno, pero no están formados por el mismo componente ni nada, ¿no? Membrana plasmática, que ya dijimos que la tienen todas las células. Lisosomas, que son unas organelas que sirven para degradar sustancias, liberarse desechos, etc. Complejo de Golgi, que sirve para empaquetar proteínas, desechos, etc. Y después lo liberan hacia otras partes, lo llevan para otras partes. Mitocondrias, que son muy importantes porque ahí es donde nosotros producimos la energía que gastamos al movernos, hacer actividad, etc. Citoplasma, que también dijimos que lo tienen todas las células, ¿sí? Que es ese líquido intracelular, ¿sí? Ribosomas, que son esas pequeñas moléculas que están formadas por proteínas que andan dando vuelta por ahí por la célula, ¿sí? Tenemos aquí, por el lado de la célula animal, tenemos los centriolos, que ellos cumplen la función, cuando se dividen las células, ¿sí? Ellos cumplen la función de ayudar a la célula a que se divida. La vacuola, que acá las dos las tienen, pero la diferencia es que la animal tiene muchas vacuolas distribuidas, chiquititas, que cumplen la función de conservar sustancias. Y la vegetal tiene una sola vacuola, una gigante, ¿sí? Que también sirve para conservar sustancias. En este caso sería para conservar agua, porque ustedes vieron que las plantas no pueden levantar sus raíces e ir a tomar agua en el río, ¿verdad? Sino que necesitan de la lluvia, de que la rieguen y demás. Entonces ese es el lugar donde ellas pueden conservar el agua y que la van, digamos, utilizando según les sea necesario, hasta que se la acabe, ¿verdad? Y se vuelva en agua a llenar. Bien. Pared celular, que las tienen las células vegetales. ¿Se acuerdan que dije que las bacterias que están formadas por células procariotas tienen pared celular? Bueno, de las células eucariotas, la célula vegetal es la que tiene la pared celular. La animal no, ¿sí? La utilizan para sostén, para proteger, ¿sí? Etcétera. Para darle forma también, ¿sí? Los cloroplastos son esas organelas que se habrán escuchado en la clase de primer año, ¿sí? Las células vegetales, las plantas, son autótrofas, producen su propio alimento, es decir, que necesitan captar la luz para que se dé la fotosíntesis, ¿sí? Bueno, captan la luz a través de esta organela, ¿sí? Del cloroplástodo, ¿bien? Ellos captan ahí la luz y ahí se da el proceso de fotosíntesis, ¿sí? Bien, eso es todo. Vamos con la actividad. Para el tercer año, la actividad de la clase 2 de célula, tenemos unas pequeñas preguntas y el dibujito para hacer, ¿sí? Teniendo en cuenta la información de la clase, ¿qué características básicas sería la responsable de que los humanos, como así también los otros organismos, tengan hijos con aspectos físicos parecidos a los padres? Recuerden que son 3 las características básicas que habíamos leído. ¿Cuál de esas 3 daría cuenta a que nosotros, al tener hijos, sean físicamente parecidos?
¿Mm? 2. Observa las imágenes que expuse en la clase y responde. ¿Cuáles organelas son exclusivas de las células animales y cuáles de las células vegetales? Acá háganme un pequeño cuadrito comparativo y me nombran nada más, ¿no? Me ponen las organelas, ¿sí? En tu carpeta de dibujo ilustra una célula procariota y una célula eucariota. Luego señala sus 3 características básicas, ¿sí? Eso nada más, sencillito, ¿sí? Bueno, cualquier consulta me la hacen llegar por el grupo de WhatsApp.